ánimo esta nueva semana. He pedido revisiones, me escribí teléfono personal, sin embargo, por motivos laborales no he tenido la oportunidad de hacerlo, de efectuarlas. Voy a estarlo realizando durante el transcurso de la semana y entregándoles lo que determiné de cada uno de sus exámenes. Con las disculpas del caso, pues sí he estado un poco complicada con el tema laboral. Entonces, para retomar la clase, la última vez que estuvimos en el tema de las clases, nos quedamos por el tema de que presentada la demanda colectiva, el juez dictaba y cumpliendo con los requisitos, el juez dictaba las prevenciones. Estas prevenciones eran dos básicamente, que era no tomar la menor represalia una contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Y la otra era que toda terminación de contratos de trabajo deberá ser autorizada por un juez. También en aquella oportunidad, pues estudiamos que cualquier autorización judicial se debe tramitar por la vía incidental, como lo establece la ley del organismo judicial, y la decisión que asuma el juez con relación a la autorización judicial para el despido no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, sino que únicamente se circunscribe a analizar de que en el caso concreto no se constituyeron o la decisión del patrono no constituye una represalia contra los trabajadores que pueda afectar el movimiento sindical. Y ahora bien, ¿qué sucede si dictadas las prevenciones, el patrono obvia este paso de solicitar una autorización judicial y produce la terminación del contrato de trabajo, obviamente sin esta autorización? Entonces, en este caso, les quiero llamar la atención al artículo 380 del Código de Trabajo. No sé si alguien lo tiene por ahí para que lo pueda leer. Yo lo tengo a mano, licenciada. Gracias, Karen. Si me hace favor de leer. Terminación de contratos. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiera la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. ¿Continúo? Sí, por favor. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también
cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Gracias, Karin. Aquí lo que les quiero llamar especialmente la atención es al contenido del penúltimo párrafo de este artículo. Si se dan cuenta, dice, el juez, o sea, si se incumple esta decisión de esta prohibición de despedir sin autorización judicial, dice, el juez actuará inmediatamente por constar de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En el último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal. Y en la resolución designará a uno de los empleados para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. Y también el último párrafo dice, el procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infringe el derecho de inamovilidad que establece el artículo 109 de ese código. Recordemos que el artículo 109 del código nos llama al proceso de formación de un sindicato. Pero ojo, aquí lo que les quiero llamar la atención es que los juzgados a estos procedimientos se le llaman incidentes de reinstalación. Sin embargo, no es un incidente per se como lo establece la ley del organismo judicial, sino que en este caso el procedimiento es, se presenta la solicitud y el juez dentro de las 24 horas siguientes debe dictar su resolución. O sea, es inmediato. Aquí no se le da audiencia a la contraparte, o sea, al patrono, sino que el juez de inmediato analiza la situación y si determina que se infringió con la prevención decretada, de una vez, ordena la reinstalación del trabajador. Entonces, no es aquel incidente en el que se le da audiencia a las partes, se recaban medios de prueba, se da nuevamente audiencia a las partes, se edita una resolución. Aquí es, presento mi petición y el juez inmediatamente conoce el caso y en 24 horas tiene que dictar una decisión. Y ojo que esto también es para los efectos de lo relativo a el proceso de formación de un sindicato. O sea, ese mismo incidente que le denominan a los juzgados de trabajo, o sea, ese mismo procedimiento se lleva para ese tipo, para los despidos cuando es la formación de un sindicato. Ahora bien, aquí lo que les traigo es un ejemplo de un escrito de reinstalación. Aquí comparece una persona que su nombre es Jorge Amílcar Flores Arana, trae todas sus generales de ley y aquí denuncia ante el juez que la municipalidad de Acatenango y señala dónde puede ser notificado. También antes dice con quién el auxilio profesional de qué abogado y la dirección para recibir notificaciones. Entonces, aquí indica que consta en autos que dentro del conflicto colectivo, la municipalidad de Acatenango se encuentra legalmente notificada del emplazamiento promovido en su contra por el sindicato de trabajadores de la municipalidad denominado Stramach, creo yo, con el objeto de negociar pacto colectivo de condiciones de trabajo entre las partes en conflicto y por ende desde el momento de la interposición del conflicto colectivo relacionado ante el juzgado de primera instancia de trabajo, previsión social y de familia, la parte emplazada tiene prohibición legal de despedir a los trabajadores sin agotar los procedimientos administrativos y judiciales que regula la ley. Posiciones de hecho que pruebo con los medios de prueba debidamente individualizados en el apartado de pruebas del presente memorial. En la terminación de la relación laboral, indica que con fecha 15 de noviembre me di por despedido de forma indirecta y justificada. Ojo, aquí no es que la municipalidad
haya rescindido su contrato o lo haya despedido, sino que aquí el trabajador se dio por despedido. Dice, del cargo de piloto municipal de la Municipalidad de Acatenango, cargo que venía desempeñando para la parte denunciada en jornada ordinaria de trabajo efectiva diurna en horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes con descanso semanal los días sábados y domingos. Cargo ejecutado por mi persona en el interior del edificio municipal, propiedad de la denunciada. Despido directo justificado que se materializó por falta de pago de salarios ordinarios y prestaciones laborales irrenunciables correspondientes a los meses del 21 de julio al 31 de julio del año 2016 y los meses de agosto, septiembre, octubre del año 2016 y del 1 de noviembre al 15 de noviembre del año 2016. Y fundamentalmente por alteración y modificación permanente de las condiciones de trabajo, al trasladarme sin mi consentimiento a distinta zona, sentados en las gradas de la entrada del edificio municipal sin actividad laboral alguna como un acto de represalia por ser un trabajador sindicalizado. O sea, aquí si se dan cuenta, no es que lo hayan destituido, pero ya no le permitieron trabajar, lo trasladan a las gradas, ya no le asignan funciones y le dejan de pagar los salarios, lo que constituye definitivamente un despido indirecto. Luego, pues sigue relatando que las causas que dan justicia. Aquí el trabajador dice el agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, quiero hacerles a ustedes ahí un llamado de que no es necesario agotar en este caso alguna vía administrativa. O sea, porque él dice que en este caso él fue a la Inspección General de Trabajo y procuró con el alcalde y el representante legal que se cambiaran la situación en la que estaba sucediendo. Sin embargo, no hubo intención de hablar con él. Esto no es necesario. Aquí es más que suficiente o más que evidente. De hecho, desde los primeros 15 días que le dejaron de pagar y que lo trasladaron para las gradas, desde ese momento ya era evidente que había un despido indirecto. Entonces, o sea, no es que tenga que esperar mucho, sino que cualquier cambio de esas condiciones de trabajo sin su consentimiento, y por ejemplo, en este caso, que resulta hasta como degradante, denigrante, que lo trasladen a las gradas del edificio y que realmente el objetivo es una vergüenza pública para que no continúen con las negociaciones de un pacto colectivo, pues eso definitivamente se denota que es una represalia y que hay un despido indirecto. Entonces, de la procedencia de la reinstalación, que al hacer el análisis objetivo de los términos esgrimidos en este apartado de hechos, se establece que es de conocimiento de la parte empleadora dentro del conflicto colectivo de carácter económico social arriba identificado de las prevenciones decretadas por este órgano jurisdiccional en resolución de 29 de marzo de 2016 que impide al empleador despedir a los trabajadores sin previa autorización. Por ahí veo que Sandra me levantó la mano. Sí, Sandra. Gracias, Lida. Sí, en este proceso digamos que de despido, la persona le tendrían que pagar su tiempo de indemnización, pero al momento de ser reinstalado, ¿el tiempo sigue corriendo o le pagan la indemnización y corre un nuevo tiempo? No, en este caso se le tienen que pagar todos los salarios y prestaciones laborales que no haya percibido. O sea, todos esos salarios que él dice que no ha recibido se le tienen que cancelar, más lo que hubiese acaecido si hay aguinaldo, bono 14, alguna otra prestación con la que cuente la municipalidad, todo eso se le tiene que cancelar y se le tiene que reinstalar en su mismo puesto de trabajo. Ya más adelante vamos a ver cómo se desarrolla el procedimiento.
no es que le paguen indemnización, porque en realidad lo que va a tratar, o sea, es evitar que haya inestabilidad laboral. Entonces, lo que se procura es que continúen sus labores, no que se le indemnice o se le pague una indemnización, porque entonces el efecto sería el mismo que un despido directo e injustificado, ¿verdad? No, aquí la idea es que ellos continúen. De hecho, pues ya lo vamos a ver más adelante, pero creo que el asesor de la municipalidad no solo está jugando con los trabajadores, sino también con el erario público, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que dicen es, estoy en las gradas sin funciones, no me han pagado todos estos salarios. Lo van a condenar a pagar todos estos salarios. Y todo ese tiempo que él no laboró, seguramente contrataron a alguien más para ocupar su puesto. Y entonces, o sea, se gastó el dinero de la administración pública en pagar un salario adicional y de todos modos se va a tener que pagar ese dinero por la reinstalación que se ha decretado, que se pueda decretar. Ya vamos a ver en este caso qué es lo que sucede. Gracias, Ligda. Para servir. Entonces aquí él sigue señalando de la procedencia de la reinstalación y demás. Quiero decirles que este escrito no tiene que ser muy exhaustivo. O sea, con que se demuestre que hay hubo una relación laboral y que fue despedido y como se presenta dentro del mismo procedimiento colectivo. Solo que lo tramitan como incidentes de reinstalación 1, 2, 3. Sí, Marilú, Michelle. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Con lo que acaba de responderle la compañera, esa persona que fue contratada en lugar de la persona despedida, digamos, en este caso se reinstala al que fue despedido, ocupa su anterior trabajo. Entonces, la persona que fue contratada en lugar de él, la despiden. Esta persona también puede pedir la reinstalación de su trabajo, porque ¿cómo pueden justificar su despido? De hecho, fíjese que usted ha traído un punto muy interesante a la mesa, y es que muchos de los argumentos que se han analizado ante la Corte de Constitucionalidad es precisamente que vienen a decir, miren, como yo estimaba que esto no era una destitución, yo había contratado a una persona y la plaza de trabajo, yo ya no cuento con esa plaza para reinstalarlo y ya no cuento con el presupuesto para reinstalarlo, ya no tengo dinero. Entonces ahí, en esos casos, la Corte sí ha sido enfática en decir que esto es algo que él solito, por su actuar malicioso, se ha provocado. Y entonces, por eso les digo yo que es un mal asesoramiento para la municipalidad, porque en realidad no puede despedir a esta persona que ha contratado, porque está en la misma situación de que no puede ejecutar ningún despido por estar emplazado, a menos, claro, que ya no esté emplazado. Pero no puede despedir a esta otra persona y no puede, y tiene que colocar a la anterior persona en su puesto de trabajo y ahora ubicar a esta nueva persona en un puesto de trabajo similar. Entonces sí se genera algún problema para la administración pública grave, porque ahora tiene 2 plazas por el mismo salario con similares funciones y tiene que ver qué hace con una y con la otra sin incurrir en esta prohibición de despido. Entonces sí sucede que tampoco a esta persona se le puede destituir. Claro, esto puede ser, y muchas veces se ha dado lamentablemente, que durante el tiempo que se lleva la reinstalación y demás, pues sabemos que los juzgados, pues la justicia laboral está un poco atrasada en Guatemala. Durante todo este tiempo que se lleva a cabo estos procesos, finaliza el emplazamiento. Entonces, si ya no está emplazado por el conflicto colectivo, generalmente lo que hacen es reinstalarlos y luego los destituyen. Claro, el gran problema para el Estado de Guatemala, para el erario público, o si fuera una entidad de derecho privado, el gran problema es que va a tener que pagar todos los salarios dejados de percibir y luego va a tener que pagar la indemnización, las prestaciones laborales. O sea, se vuelve una cantidad de dinero bastante importante que prácticamente se desperdició
por mala asesoría o por un actuar malicioso. Entonces sí es un punto bastante interesante que usted trajo sobre la mesa y en efecto es uno de los argumentos que muchas veces han traído, pero simplemente no pueden incurrir, o sea, es parte de su actuar malicioso y es una de las consecuencias que tienen que asumir de ver cómo mantienen las dos plazas y cómo restituyen al trabajador y a dónde mueven al nuevo o ver si al trabajador anterior le dan alguna otra mejor plaza, etc. Gracias, licenciada. En las pruebas, para servirle, en las pruebas él solo trae pues la fotocopia simple de la resolución que tuvo por plantear el conflicto colectivo y decretó las prevenciones. Trae una copia de un acta que se levantó en el Ministerio de Trabajo, en la dirección del Ministerio de Trabajo. Su certificación de que es afiliado activo del sindicato. Pues esto, la verdad es que lo que más necesario deben de traer para sus pruebas son sus contratos de trabajo, ¿verdad? El contrato de trabajo que tengan y si fue un despido directo, pues sí, el acuerdo de destitución y si no, pues sí demostrar que no se le ha recibido salarios, ¿verdad? Igual de todas formas, como les digo, el juez constata inmediatamente y tiene que dictar una resolución. Pues ella presenta sus peticiones, ¿verdad? Que es que se admita para su trámite, el tema de la dirección y procuración, las direcciones para recibir notificaciones, que se tengan que por interpuesta la reinstalación, que tengan por ofrecidos los medios de prueba y que para los defectos legales de la presente persona en cabeza notifique al representante legal, o sea, al alcalde municipal, que se libre de despacho y conmuga la denuncia que se declare finalmente conmuga la denuncia de reinstalación y se ordene el pago de los salarios ordinarios caídos, prestaciones laborales y renunciables caídas, la bonificación de los trabajadores para el sector privado y público y el aguinaldo. Así es bastante, son bastantes prestaciones los que deberán pagar. Como les decía, el escrito es bastante sencillo. De hecho, si se dan cuenta, el artículo tiene un tema interesante que incluso dice si al juez le constare de oficio. O sea, si el juez se entera que en el cierto conflicto colectivo se concurrió un despido de varios trabajadores y demás, incluso sin que medie una petición de esos trabajadores, el juez podría ordenar la reinstalación de ellos. Porque dice si lo constata de oficio o por denuncia. Entonces el juez está facultado. Luego, si nos damos cuenta, pues ya tiene por presentado el escrito. Aquí esto solo les traía cuentas que la resolución de 29 de marzo de 2016, donde se decretaron las prevenciones, que era lo que le habilitaba a él su estabilidad laboral, ¿verdad? Luego cuando, de hecho ahí está incidente de reinstalación, si lo ven, así lo denominan, pero son 24 horas para resolver ese procedimiento. Entonces, tiene por presentado el incidente de reinstalación por Jorge Amílcar Flores Arana contra la municipalidad. Y aquí, ojo, que es bien importante el juez lo que analiza, dice, que desde el momento en que se entrega el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Asimismo, a partir del momento a que se refiere el artículo 379 del Código de Trabajo, toda terminación de contratos de trabajo de empresa que sea planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de posiciones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizado por el juez, quien tramitará el asunto en la forma de los incidentes y sin que la resolución definitiva
que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber sido seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará inmediatamente sea reinstalado. Si se dan cuenta, aquí va haciendo como un copy-paste de artículos nada más. Luego dice, en el presente caso, la parte demandante presentó diligencia incidental de reinstalación en contra de la entidad mencionada, argumentando en su parte fundamental que con fecha 15 de noviembre de 2016 se dio por despedido en forma indirecta justificada del cargo de piloto municipal, servicio que venía prestando a la municipalidad de Acatenango, en virtud de la falta de pago de salarios y prestaciones laborales irrenunciables correspondientes a los meses de 21 de julio de 2015, al 15 de noviembre de 2016. O sea, imagínense aquí, sí ya pasó más de un año. Por modificarle sus condiciones de trabajo, ser trasladada sin su consentimiento a sentarse en las gradas de la entrada del edificio municipal sin actividad alguna. Causas que le facultan para dar por terminado el contrato laboral sin responsabilidad de su parte. Quien juzga el análisis de los argumentos esgrimidos de los medios de convicción aportados, así como al tener a la vista la pieza principal del conflicto colectivo, ahí solo dice el número, quien colige que es el propio trabajador quien solicita la terminación de la relación laboral con la entidad incidentada, tal como se constata en el escrito inicial y en el punto sexto número tal del acta. Por lo que el presente incidente carece de sustento legal y coherencia fáctica, por lo que la pretensión reinstalación laboral por parte del incidente no puede ser acogida y en todo caso la municipalidad no está obligada a despedir al trabajador si no es su deseo hacerlo y no puede forzársele a semejante acto. Asimismo, esta judicatura tiene conocimiento que la municipalidad solicitó autorización en la terminación de los contratos laborales, de lo que concluye que la municipalidad en ningún momento ha procedido a despedir a los trabajadores, porque lo que el criterio del juzgador, dicho incidente debe declararse sin lugar. No sé qué opinión les merezca esta resolución. ¿Alguno? ¿Qué piensa? ¿Es acertada la decisión del juez? Recuérdense que no hay respuestas incorrectas, sino hay distintos puntos de vista. Salvo los exámenes, ahí sí hay respuestas incorrectas. ¿No? Miren, aquí la verdad es que el juez está menoscabando el procedimiento colectivo. Porque prácticamente está diciendo, bueno, es que aquí es el trabajador el que está dando por despedido. No es que la municipalidad lo haya despedido. Además que la municipalidad ya inició un incidente de autorización judicial. O sea, el panorama a todas luces se vislumbra que hay una represalia. No es que que el trabajador se está dando por despedido, claro, ¿verdad? Si usted le dejan de pagar un año en su trabajo y lo manda a las gradas, ¿se daría o no se daría por despedido? Claro que usted necesita un sustento. Y es evidente cómo es menoscabar el conflicto. O sea, socavar la intención del sindicato de firmar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo por medio de incluso la humillación. ¿A quién le va a gustar estar en las gradas de su trabajo esperando a ver si le dan trabajo? Y cállense, o sea, el tema aquí es que los ponen a ellos en una situación complicada y entonces los demás se sienten intimidados y no van a apoyar el conflicto. ¿Por qué? Porque miren, aquellos que iniciaron, ¿cómo les va? Lo mismo nos va a pasar a nosotros. No lo hagamos. Mejor en todo caso busquemos otro trabajo si hay, porque así no se puede. Entonces, se nota la intención, en este caso de la municipalidad de Acatenango, de
socavar toda la negociación colectiva. Y aquí, ahorita le doy la mano, doctor. Hay algo importante que quiero que noten. Esta decisión la toma solo la jueza, con únicamente la ratificación de la secretaria, que no hace más que darle el fe y legalidad de que esta es su firma. Pero la toma la jueza sola. No es por medio del Tribunal de Conciliación, no es una actuación del Tribunal de Conciliación. Ahorita pues ya los debe de haber llamado para iniciar el proceso de conciliación, pero no es por medio del Tribunal de Conciliación, sino que es la jueza sola. Y creo que ahí toma más relevancia todavía de que en el proceso colectivo haya un Tribunal de Conciliación para evitar precisamente que nos vayamos por este tipo de decisiones. ¿Sí, Héctor? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que me llamó la atención eso último, el numeral segundo, donde dice la presente resolución no prejuzga sobre lo justo o injusto de la misma. No sé si podría tener una explicacióncita de eso, ¿verdad? Que me quedó un poquito en el aire esto. Aquí lo que pasa es que la jueza está tratando de salvar un poco el hecho de que vaya él a pedir su indemnización. Así como que es que él se dio por despedido, entonces yo no voy a proceder a la reinstalación. Entonces, no prejuzgo sobre la justicia o injusticia. Usted vaya a ver si logra su indemnización. A eso prácticamente, con eso está salvando ya la responsabilidad de que vaya él a pelear su indemnización y demás prestaciones laborales. Se lavó las manos, ¿vale? Literalmente sí, se lavó las manos. Lo bueno de esta noticia, de esta historia, es que termina bien. Obviamente, el trabajador, inconforme con esa decisión, apela. Esta decisión de la jueza es apelable. Apela esa decisión. Aquí sí ya se les da una audiencia de vista a las partes, donde ya comparecen la autoridad nominadora y el trabajador. Y posteriormente, pues la sala. Solo que, ojo, aquí quiero llamar su atención. Ya vieron la fecha en que la sala conoce. 5 de septiembre de 2017. O sea, ahí vamos por 8 de diciembre de 2016. Para esto que la sala va a conocer ya es 5 de septiembre de 2017. Entonces, aquí, pues la sala ya se apresta a conocer sobre el conflicto. Una vez llevado a cabo el trámite de la apelación. Entonces, aquí en el considerando 3, la sala establece. Esta sala, luego del análisis de las actuaciones, establece que lo resuelto por el juez de los autos no puede mantenerse y en consecuencia los agravios expuestos deben tomarse en consideración, toda vez que se advierte que la causa por las cuales el incidentante se dio por despedido indirectamente son consecuencia de la actitud del demandado al no hacer efectivo el pago de los salarios respectivos, así como las prestaciones laborales a las que tiene derecho. Por lo que de esa cuenta, al existir también variación en las condiciones esenciales de trabajo, motiva la finalización directa de la relación de trabajo. Por lo que de esa cuenta sí es aplicable al incidente el derecho de ser reinstalado en el puesto que ocupaba antes del despido del que fue objeto. Por otra parte, se establece que el momento en que fue presentada la solicitud de reinstalación, las prevenciones decretadas oportunamente se encontraban vigentes, por lo que le alcanza la protección al incidentante. Asimismo, con respecto de lo manifestado por la entidad incidentada, en cuanto a la doble contratación de la hora incidentante, debe acudirse a la vía correspondiente, no siendo esta la idónea. Motivo por el cual procedente resulta revocar la resolución venida en grado. Aquí hay un tema de una doble contratación, porque el trabajador definitivamente, estamos hablando de 2015, ¿verdad? 2016, 2017, o sea, él obviamente ubicó otro trabajo. Pero eso no quiere decir que esto haya estado correcto, pues, o sea, él tiene derecho a pelear. Entonces, con lugar la solicitud de reinstalación promovida se ordena la inmediata reinstalación a Jorge Amílcar Flores Arana, el puesto que desempeñaba en la municipalidad,
con las mismas condiciones laborales que desempeñaba antes del despido y si persistiera en la desobediencia, se procederá a ordenar se certifique lo conducente a un juzgado de orden penal para lo que haya lugar contra quien legalmente resulte responsable, debiendo pagarle los salarios y demás prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha de su efectiva reinstalación. En caso contrario, se procederá conforme al artículo 380 del Código de Trabajo, que es incluso, que es una sanción, ¿verdad? Se nombra como ministro ejecutor al notificador que se le designe por parte del juez para que haga efectiva la reinstalación del trabajador. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya la sala reencausa la decisión del juez y ordena la inmediata reinstalación. Solo que a todas estas, este asesor de la municipalidad ya le ha costado al Estado de Guatemala por este trabajador. Imagínense los salarios de 2015, 2016, 2017. O sea, 2 años y casi medio, porque fue como en julio que les dejaron de pagar. 2 años y medio, salarios y prestaciones laborales sin cancelar. O sea, pagadas de gratis. ¿Con qué dinero? Con el dinero de nuestros impuestos, con el erario público. Entonces, imagínense, no solo se afecta al trabajador, sino que también se afecta al Estado de Guatemala y por ende a toda la población. Y esto pasa N cantidad de veces. Estos son de los casos que probablemente más les llegan a su oficina si ustedes se dedican al derecho laboral. Entonces, sí es importante tener un buen criterio con relación a estas situaciones. Este caso, de hecho, se elevó a la Corte de Constitucionalidad. Y ahorita les voy a... Porque no obstante, ya la sala había declarado la reinstalación del trabajador. No les bastó eso, sino que también elevaron el caso a la Corte de Constitucionalidad. Vean la fecha de la sentencia de la Corte. 11 de febrero de 2021. Estamos hablando de 6 años. Esto quiere decir que pasó por la Corte Suprema de Justicia en su momento. El acto reclamado precisamente la decisión de 5 de septiembre de 2017 por la que la sala declaró con lugar la denuncia de reinstalación promovida por Jorge Amílcar Flores contra la Municipalidad de Acatenango. Para estas fechas algo les quiero llamar la atención. Si no otorgan el amparo provisional, o sea, si la decisión de la sala, si la sala dicta la decisión y acuden en amparo, si no se otorga el amparo provisional, la sala está obligada a ejecutar, o sea, y el juez está obligado a ejecutar porque recuérdense que a menos que se otorgue el amparo provisional, la decisión sigue con todos sus efectos. O sea, no obstante, el amparo, la resolución de amparo se emitió hasta esta fecha, 2021, esta decisión de la sala se debió de haber ejecutado desde el 2017. Lida, una consulta. Sí. ¿Refiere a que van a acudir a una acción penal? Podría ser si el patrón no obedece lo que ordena el juez, o sea, por desobediencia. Sí, en materia laboral se puede certificar lo conducente por la desobediencia a una orden judicial. Ah, bueno, entonces gracias. a eso se refiere. Licenciada, buenas tardes. Yo también tengo una duda. ¿Sí, Elma? Por ejemplo, en el caso de esta persona que en teoría estuvo 6 años sin laborar, tendrían que pagarle los sueldos caídos, ¿verdad? Los dejados de percibir. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna forma
digamos, de que el patrono que tiene que pagar estos salarios diga, yo no los voy a pagar porque él estuvo trabajando también para el Estado? Fíjense O sea, que en esa situación lo que pasa es que si bien lo han traído en algunos argumentos, la Corte no les ha dado mucho aval porque finalmente es una situación a la que el trabajador se ve obligado ante su necesidad de suplir sus necesidades, ante sí, necesidades, perdón la redundancia, pero definitivamente, si hoy a usted le cortan su salario, hoy, ¿qué? 20 de septiembre, pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y usted está tratando y va a la Dirección General de Trabajo y nada, y trata de hablar con el patrono y nada, y el conflicto colectivo también por allá varado, y no pasa nada. ¿Qué hace usted? No puede quedarse sin sustento. O sea, las cuentas, luz, agua, teléfono, comida, colegio si tiene hijos o si usted estudia, etcétera, casa, todo sigue llegando. Entonces el trabajador tiene que ver cómo logra superar. Entonces, de hecho, eso pasa. Muchos se vuelven a contratar a veces con el Estado, a veces en entidades privadas, tienen un salario y esto es su premio por su valentía de haber en algún momento presentado un conflicto colectivo. O sea, es duro, porque sí, uno dice, chica, pues recibió un salario, pero sí, porque la situación es que no se pidió autorización judicial para el despido. Entonces aquí la verdad es que el asesor de la municipalidad lo hubiera tenido en el puesto de trabajo que era y hubiera solicitado la autorización judicial para el despido y antes de eso no hubiera hecho absolutamente nada más, porque lo que provocó fue un desgaste. O sea, aquí el alcalde fue mal asesorado y de hecho muchos de los argumentos que traen después cuando tratan de ejecutar estas sentencias es que dicen, bueno, es que miren, no tengo fondos. Me certificaron lo conducente y no tengo fondos para pagar lo relativo a las indemnizaciones y demás. Entonces, las órdenes que se les dictan es en el próximo ejercicio fiscal, estime ese rubro. Y de hecho, para el próximo ejercicio fiscal lo tienen que estimar para pagar. O sea, no pueden eludir esa responsabilidad. cállate, mi amor, por favor. Sí, yo le preguntaba porque me llama mucho la atención que en ese sentido no haya, no sé, el Estado como tal no se haya pronunciado de esa forma, porque ya ve que hay gente que ha pagado para la cuestión de IBS, por ejemplo. Hay gente que lo ha pagado por el IX, porque trabajó muchos años en el IX y tiene derecho al IBS por el IX, pero también trabajaron en el Estado y pagaron el Montepío y tendría derecho también a la doble jubilación, y ahí no se los permiten, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó la atención que hay veces que en el Estado, a pesar de que es al Estado el que se está dañando, no específicamente al patrono, porque el patrono al final, ¿verdad? El patrono creería yo cuando es una entidad privada, cuando es una entidad pública, ellos son transitorios, por eso fue que me llamó la atención, Lidia. Muchas gracias. Para servirle, sí, de hecho, esa situación que usted nos ha traído ahí a cuenta cuando se requiere una doble jubilación, pues ahí la Corte sí ha hecho el análisis de que el punto de una pensión por jubilación y ese dinero es que usted pueda tener un monto para subsistir ya en sus años mozos, por así decirlo. Entonces, no se puede aspirar a una doble pensión, sino que es un monto que dependiendo de lo que usted haya colaborado, se puede autorizar hasta el máximo de esto, pero no una doble pensión, porque eso realmente va en detrimento de los fondos para los demás. Entonces, es más que nada, ahí se analizan otros términos. En este caso, es casi que para el trabajador termina siendo una compensación por el agravio causado y para el Estado un castigo
por haber actuado de esa manera y por socavar la negociación colectiva. Porque ese precisamente fue el fin, socavar la negociación colectiva. Licenciada, muy buena noche. Sí, gracias. Ahorita con lo que la compañera mencionaba me surge una duda. Por ejemplo, a los maestros o cualquier trabajador del Estado que obviamente le toma en cuenta el tiempo de servicio, ya ven el Congreso, o sea, siempre hay bonificaciones por el tiempo de servicio y en la PNC todos los trabajadores del Estado tienen este beneficio. Cuando un trabajador del Estado gana un juicio y el Estado es condenado a pagar todos los salarios caídos, acá no se puede iniciar un proceso por el tiempo laboral también para que sea sumado, o este va acompañado directamente con el pago. Pregunto, o sea, no sé cómo funcionaría. En el tema de que si este tiempo se suma para la indemnización. Sí, por ejemplo, para la clase escalafonaria, en el caso de los maestros o en el caso de los trabajadores del Congreso, que de a hecho, cada 4 sí. años les dan un aumento salarial, pues cada vez que cumplen 4 años o 2 años de tiempo de servicio en el Estado. Entonces los maestros es escalafón, así se le llama, es como el más fácil de identificar. Para el escalafón también tendrían que automáticamente sumarle este. Sí. O sea, el punto de la reinstalación es que las cosas se restituyan como que si no hubiese pasado nada. Entonces, ese tiempo que se transcurrió también aplica para su jubilación, para su escalafón, para todas las prerrogativas que con ello existan. Entonces, sí, se suma ese tiempo. Ese tiempo es como que usted hubiese estado trabajando todos los días del año. Eso lo ordena el juez en el caso del magisterio es la Corte de Constitucionalidad, porque normalmente el Ministerio de Educación siempre agota la última instancia. En este caso, ¿quién lo ordena, licenciada? Disculpe. Mire, si aquí en la orden de reinstalación, ahí se dice en las mismas condiciones, etcétera, 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 ¿verdad? Pero, o sea, si no le tomaran en cuenta, ahí sí tendría que acudir usted a otro proceso o pedir incluso la ejecución de este proceso para que se le tome en cuenta ese periodo. O sea, sí tendría que acudir usted ante el juez y pedir, mire, me reinstalaron, yo tengo 4 o 5 años fuera y la cuestión es que yo ahorita, si bien me reinstalan en mi puesto de trabajo, por mi escalafón tendría que tener alguna mejora, etcétera. Entonces el juez eso en una ejecución lo puede analizar y lo puede ordenar. Es ante el juez de trabajo. Seguramente lo van a pelear el Estado, sí es cierto, lo va a pelear, pero también puede ser que al final de cuentas, el tiempo en que dure el proceso, le condenen a restituirle todo ese tiempo que no le reconocieron, por ejemplo, si era en el escalafón el aumento, porque el escalafón consigo lleva un aumento de salario. Entonces le tendrían que pagar ese aumento de salario. Licenciada. Sí. Una preguntita. Yo tuve un caso, bueno, es más que un caso personal. Yo trabajé también en una municipalidad y ya al término de un periodo no me fue renovado el contrato. Entonces me dieron un documento en el cual me iban a pagar las prestaciones. Ok, me dieron el documento, pero me lo dijeron que me lo iban a pagar por pago, ¿verdad? Me estuvieron pagando, pero eso estaba hablando de hace unos 13 o 14 años. Y entonces ya cuando iba a ser el último pago, resulta que cambió de administración. O sea, ya no era el mismo alcalde, sino que era otro alcalde. Y entonces cuando fui a verlo, dijeron, miren, no lo podemos pagar porque nosotros ya somos otra administración. Entonces, bueno, entonces ahí sí que como las cansado de estar asistiendo tanto a la municipalidad, un momento que uno se cansa y ya no seguí con el proceso. Y así como, ¿cómo están esas situaciones, licenciada? Ahí usted debió haber peleado el juicio ordinario. Un juicio ordinario de indemnización y pago de prestaciones laborales, aduciendo precisamente que le habían dado un convenio de pago y que le iban a ir pagando por tantos, y de hecho yo creo que ya he visto un caso así en la corte donde les pagaban, creo que eran 2,000 al mes y de repente les dejan de pagar porque precisamente cambia la administración
y pues el saldo que no le pagaron se le condena para que le paguen. Y ojo, ahí viene lo interesante, daños y perjuicios. Subir un poco y costas judiciales, porque también pues de plano, ¿verdad? Tuvo necesidad de acudir a un abogado, tuvo necesidad de ir a los tribunales de justicia, entonces ahí se puede pelear los daños y perjuicios por por la cuota que ya no le pagaron, ¿verdad? Y por la necesidad de acudir al proceso y las costas judiciales, que es lo que usted le tuvo que pagar a su abogado por el proceso que instó a su favor. Pero sí era un juicio ordinario laboral. Aunque hubiera sido contrato, porque yo más que estaba ahí en la MUNI por contrato. Sí. Recuérdense que, bueno, era un contrato con carácter laboral. Así es, licenciada. Me imagino que era una simulación. Le renovaban el contrato cada poco, ¿no? Sí, era cada año que se renovaba el contrato. Sí. Lo que pasa es que a eso se le llama una simulación, ¿verdad? Entonces ahí simulan que es un contrato de servicios profesionales cuando realmente es una relación laboral. Entonces, en ese juicio ordinario laboral, usted pide primero que se le reconozca como trabajador, que se le dé ese reconocimiento de trabajador, y segundo, el pago de la indemnización que no le hicieron. Y si hubiesen algunas prestaciones que no le pagaban, también se podían haber reclamado sus prestaciones. Licenciada, pero entonces, como le decía, ese caso ya es como de 13, 14 años atrás. Entonces, lo saco a colación, va, porque se dan muchos casos en que eso de cambio de alcalde o de corporación, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ya no tengo nada que ver con lo que debía anteriormente. Sí, es que ahí usted pudo, no sé cuántos años habían pasado desde que le empezaron a pagar así por pedacitos su indemnización. Un periodo de como 1 o 2 años más o menos que están pagando así. Sí, ahí con un abogado lo que se pudiese, porque las prestaciones son 2 meses, ¿verdad? Las irrenunciables. Pero ahí se pudo haber reclamado que se interrumpió la prescripción porque había como un convenio de pago de esa situación. Pero sí, ahorita 13, 14 años yo creo que ya no, pero... Ya se terminó. Siempre gracias, licenciada. Para servirle. Sí, Marisol. Buenas tardes, licenciada. Creo que el ejemplo más claro que podríamos tener acá es el que sucedió en la Municipalidad de Mixco, con el abogado que estuvo, creo que en el año 2000 fue que estuvo con la alcaldía, y hasta este año fue que le resolvieron que sí tenía que pagarle todas sus prestaciones. Sí, son no sé cuántos millones, sí, son millones de millones. De hecho, Neto Brand no quiere pagar, pero sí son millones de millones lo que se va a pagar. Ese es el problema del mal asesoramiento jurídico. O sea, pues sí, en ese ratito se podrán quitar el clavo, pero eventualmente el clavo para el Estado de Guatemala sí viene. Sí Y viene ahí no hay posterior a forma eso. de pedir que paguen la indemnización de junto, ¿verdad? O sea, que Bien. no sea dividida por pagos como lo hicieron con el compañero. Bien, no se debería de dividir. De hecho, el objeto de la indemnización es que se cancele de contado, o sea, no debería de haberse dividido. O sea, la indemnización no se debería de dividir. Debería ser un pago único, porque el objeto de la indemnización es ayudar al trabajador en tanto consigue un nuevo trabajo. Ese es el objeto de la indemnización. Ok, usted fue despedido de forma directa e injustificada, pues tome este dinero en lo que logra conseguir otro trabajo. Ese es el objeto en sí de la indemnización, o sea, no debería de ser. O sea, aquí, por ejemplo, en este caso, Héctor pudo no acceder a ese pago parcial y proceder de una vez a un juicio ordinario de reclamación de
indemnización, prestaciones laborales y todos los beneficios que tuviese esa municipalidad. ¿Qué es lo que hacen algunos? Sí, porque cabal, licenciado, fue con la municipalidad de Misco, cabal, en mi caso, en el periodo de Amílcar Rivera. Sí, es complicado, pero sí, aquí Héctor pudo haber no accedido a recibir ese pago, sino pelear la indemnización y todos los daños y perjuicios. Entonces, sí, es una de las clásicas que suceden. Por eso, como abogados, procuren asesorar de forma correcta a sus clientes para no incurrir en estas situaciones. De hecho, yo buscaría la responsabilidad de los funcionarios públicos que hayan actuado, que hayan propiciado esta situación para el erario público, cosa que en Guatemala no se da, pero sí se debería dar. La responsabilidad de los funcionarios, que hay una responsabilidad ahí. Licenciada, fíjese que sí, normalmente entiendo yo que sí lo ordenan los jueces, la persecución a los responsables. Lo único es que quien le debe dar ese seguimiento es la persona agraviada, ya que esto entra en el área privada, ya no es de persecución pública, a pesar de que sí lo ordena un juez, pero no le dan, la mayoría de personas no le da seguimiento, pero en la mayoría de resoluciones en donde es condenado el Estado a pagar este tipo de indemnizaciones, sí se ordena la persecución de los responsables de estos daños. Sí, yo lo que me refiero más que nada es que la Procuraduría General de la Nación debería de, en estos casos en donde sale condenado el Estado de Guatemala estas sumas de dinero y que afectan el erario público, deberían de llevar un juicio de responsabilidad de funcionarios públicos para que restituyan el pago de esto que fue pagado indebidamente por una mala administración, porque esto es mala administración de los bienes públicos. Entonces, o sea, eso debería hacer la Procuraduría General de la Nación, honestamente, buscar esta responsabilidad de los funcionarios públicos por una mala administración, pero pues yo en lo personal no he escuchado que eso suceda. ¿Alguna otra duda? O continúo. Solo voy a terminar esta sentencia y las demás las dejamos para la próxima clase, así que ya vamos al tiempo. Entonces, en el caso que le llamaba la atención, pues ya la Corte dice que no causa agravio reparable por la vía del amparo la decisión de la sala de trabajo que declara procedente la reinstalación solicitada por un trabajador que se dio por despedido de forma indirecta debido a acciones en que incurrió el patrono, situación que en el contexto de las prevenciones decretadas contra la empleadora condujo a aquella sala a determinar que derivado de la terminación del vínculo laboral en la forma indicada resultaba pertinente la protección para aquella y por ende su reinstalación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo. Pues aquí pues hace el relato de los hechos que yo ya se los conté al haberles mostrado las diversas resoluciones. Entonces dice, si todos los elementos necesarios para emitir el pronunciamiento respectivo, esta Corte advierte que un accionar como el que el incidentante reprochó a la entidad empleadora relativo a la falta de pago de salarios y prestaciones laborales correspondientes, así como de modificar el lugar de ejecución de su trabajo, fue analizado por la sala cuestionada en el contexto de la existencia del conflicto colectivo de carácter económico-social instaurado contra la entidad edil, en la que ésta se encontraba emplazada, habiendo determinado aquella sala que los actos denunciados por el trabajador, debería decir aquí un errorcito, en efecto habían acaecido en el caso concreto y que fue ese proceder de la municipalidad demandada el que propició de la materialización de la finalización del vínculo laboral, por lo que al darse por un despido en la forma descrita resultaba procedente la instalación pretendida por aquel. Congruente con lo anterior,
es menester indicar que aquella situación fáctica endilgada a la municipalidad empleadora y debidamente comprobada por la sala cuestionada, la que la condujo a concluir de forma razonable que se dio la terminación del vínculo laboral, extremo que resultó trascendental para que accediera a la reinstalación pretendida, porque al encontrarse la entidad prevenida de no poder despedir a ningún trabajador, la protección derivada del emplazamiento sí viabilizaba el derecho del actor de ser restituido a su puesto de trabajo. En ese orden de ideas, cabe resaltar que la postura asumida por la sala, citada en el acto señalado como lesivo, resulta atinada porque una interpretación integral y armónica de los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo permite establecer de modo fehaciente que las prevenciones decretadas como corolario del planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico social abarcan toda terminación de contratos de trabajo, es decir, protegen a los trabajadores de cualquier clase de despido. De ahí que la decisión asumida por la sala referida de encuadrar la situación fáctica del demandante en los supuestos contenidos en las disposiciones del cuerpo legal citado y acoger la reinstalación pretendida no se traduce en violación de derechos de la municipalidad postulante que amerite ser reparado por la vía del amparo. Ahí cito otros fallos en los que se ha dictado en similar sentido. Aquí solo les quiero aquí pasó algo bastante interesante y aquí quiero llamar su atención. En este caso, posterior a que se planteara el conflicto colectivo y se decretaran las prevenciones e iniciara la actitud de la municipalidad, ellos presentaron una cuestión previa como punto de derecho, que esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, espero yo. En esta cuestión previa fue declarada con lugar y se estimó que no se había agotado la vía directa por parte del sindicato. Sin embargo, aquí la Corte le dice, esta Corte considera que en el caso de que eventualmente se hubieran levantado las prevenciones decretadas oportunamente, ello no puede tener incidencia alguna en las situaciones jurídicas creadas durante el lapso en el que estuvieron vigentes. Y siendo en el caso concreto la sala cuestionada al emitir el acto reprochado determinó que al momento en que fue presentada la solicitud de reinstalación, las prevenciones decretadas oportunamente se encontraban vigentes. Ello pone en manifiesto que el agravio al que se alude en este apartado no puede ser acogido. O sea, hoy presentan el conflicto colectivo. El juez hace el examen, dicta las prevenciones. Y supongamos que al día de mañana despiden a 15 trabajadores. Aunque el proceso se dure lo que se dure y entonces dentro de 3 días presentan una cuestión previa como punto de derecho que ya vamos a ver qué es esto y revocan las prevenciones y dicen que no se cumplió con por ejemplo en este caso votar la vía directa y aunque el otro proceso de reinstalación se dure 3 años, el punto es que durante la vigencia de las prevenciones se efectuaron los despidos. Y entonces eso no era permitido y de todos modos se ordena la reinstalación. Esto sí es un criterio decantado por la Corte para que lo tengan en cuenta en sus casos. Yo creo que por hoy los quedamos ahí. Ya sigo el miércoles con las demás sentencias y vamos a ver este tema de la cuestión previa como punto de derecho. ¿Alguna otra duda por hoy? No, bueno. Entonces, que pasen feliz tarde. Licenciada, disculpe, solo ¿Ah, sí? una última. Ejemplo, aquí se lo voy a retroceder un poco, casi mucho. Cuando el empleado de la municipalidad se quedó en las gradas, ¿en qué momento voy a plantear mi demanda? O sea, ¿cuánto espero después de esto? Porque eso pudo haber sido ese día, pero ¿y cuánto tiempo después espero para plantearla? Debe ser inmediato. Inmediato. O sea, si hoy
De hecho, creo que un poco los trabajadores fueron un poco pillos, creo yo, porque no debieron de haber esperado tanto tiempo, honestamente. Sin embargo, es parte del mal actuar o el mal asesoramiento del alcalde municipal. Pero es así como ya se presentó el conflicto, están dictadas las prevenciones y el día de hoy le dicen, pásate para las gradas y ya no te vamos a dar nada. Desde ahí se puede ir usted a presentar su solicitud de reinstalación porque se está incurriendo en un despido directo y justificado. No es que deba esperar algún plazo ni nada. Ya, perfecto. Y la otra es, entonces, en lo último, ahora ya regresando a lo último, el sindicato, digámoslo así, se baboseó porque no agotó la vía directa. Pero el patrón no se baboseó más porque no esperó a ver si el juez encontraba alguna cuestión previa, ¿verdad? ¿O cómo es esa cuestión? Es que Sí. ahí me perdí un poquito. Sí, mire, ahí, o sea, el sindicato no agotó la vía directa. La cuestión previa la presenta el patrono. O sea, si yo patrono sé que no se cumplieron los presupuestos para presentar la demanda colectiva, yo presento mi cuestión previa. Entonces, esa cuestión previa, si es declarada con lugar, ahí muere todavía la demanda colectiva, esa demanda colectiva. Claro está, si se agotan los 30 días, puedo volver a presentar mi demanda colectiva. No es que ahí finalice, ya no tengan derecho a pedirla. Pero, o sea, como usted dice, ahí la municipalidad actuó mal porque debió haber presentado su cuestión previa como punto de derecho, mantenerlos en su puesto de trabajo y luego de eso ya debió, cuando se revocaran las prevenciones decretadas por el juez, entonces ya podía actuar de distinta forma. Pero cuando no estuvieran vigentes las prevenciones decretadas por el juez. Entonces sí, ahí la municipalidad actuó mal, porque en todo caso, si querían proceder al despido, que no debería de ser la intención, porque la intención debería de ser negociar, entonces ahí sí la municipalidad actuó mal, porque en todo caso hubiese esperado a que el juez revocara esas prevenciones y en ese momento podría haber procedido a la destitución de trabajadores, que no debería de ser la intención, porque la intención debe ser negociar, pero sí, ahí sí que actuó mal la municipalidad en ese sentido. Y el sindicato también, aunque creo que el sindicato de repente no le fue tan mal, porque es probable que durante ese lapso en el que se revocaron las prevenciones se agotó la vía directa. O sea, transcurrieron los 30 días y pueden presentar una nueva demanda. Es probable que el sindicato haya tenido ya preparada su nueva demanda colectiva esperando que el juez revocara esas prevenciones. Entonces, es un tema, miren, hay un dicho que dice echa la ley, echa la trampa, y sí, juegan un poquito con la ley y puede ser que el sindicato ya tuviese su nueva demanda colectiva lista para ser presentada en cuanto el juez le revocara estas prevenciones, porque no es que esto sea cosa juzgada, sino que simplemente no había cumplido con uno de los requisitos, en este caso, agotar la vía directa. Una consulta, entonces las prevenciones, ¿cuánto tiempo pueden estar en vigencia? Todo lo que dure el proceso colectivo. O sea que, digamos que no tendría vigencia hasta que el juez ordene que ya no tienen vigencia. Hasta que finalice el proceso colectivo. De hecho, por eso les comentaba de que, no se recuerdan en una de las clases iniciales, que les comentaba de que una municipalidad venía a requerir que se nombrara a los tribunales de conciliación y a los representantes de patronos para los tribunales de conciliación y de arbitraje, porque si no se hacían esos nombramientos y no se conformaban los tribunales de conciliación, no caminaban los procesos colectivos. Y lo que implicaba era que tenían ellos prevenciones dictadas por tiempo indefinido. Y ellos estaban para solicitar autorizaciones judiciales para el despido porque no podían prácticamente administrar de otra forma la municipalidad. Entonces, sí afecta. Afecta mucho que se postergue en el tiempo un conflicto colectivo. Porque puede dar inamovilidad indebidamente para ciertos trabajadores. Gracias, Ligda.
Ya, licenciada, disculpe, pero se puso buena la novela, dicen por ahí. Ya, entonces mire, ejemplo, a mí me notifican que revocaron, a mí como patrono, me notifican que revocaron las prevenciones a las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Al mismo tiempo, pues me imagino le van a notificar al sindicato o en similar horario. Y el sindicato mete, como usted dice, la demanda que ya tiene ahí hecha por una situación similar a esta. Pero en esas 3, 4 horas que no, que ya no hay prevenciones, puedo despedir a Raimundo y Medio Mundo. Sí. Solo tiene que pagar indemnizaciones, pero sí, puede despedir mientras no estén vigentes las prevenciones, puede despedir a Raimundo y Medio Mundo. Y de hecho yo he visto casos en los que por días que no estuvieron las prevenciones, no les acogen la reinstalación. Por días. Porque a veces el juez de trabajo también se presta a no dictar tan rápido nuevamente las prevenciones. También pasa. Entonces sí, por días no han despedido a varias personas y no tienen derecho a la reinstalación. Esas 4 horas que usted dice son suficientes. Ya, muy amable, licenciada, gracias. Para servirle. Entonces seguimos el día miércoles. Muchas gracias por su atención, ¿oyeron? Buenas noches, licenciada, que descanse. Gracias. Muy buena noche, licenciada. Feliz noche.